Abran sus Biblias en un salmo que es muy interesante, amados, porque todo lo que hemos visto respecto a emprender a la manera de Dios puede no tener resultado y ser vano en su vida, vacío, sin sentido. Todo lo que usted haga puede al final de sus vidas decir lo que dijo el sabio Salomón: ¿de qué sirve esto? Estaba leyendo por ahí una historia de un hombre pescador que le dice, llega un turista y le dice: ¿y usted qué hace? Y él dice: yo soy pescador. ¿Y cuánto tiempo pesca? Pues 2 horas al día más o menos voy a pescar. ¿Y luego qué hace? No, pues voy a mi casa, estoy con mi esposa, con mis hijos, y por la tarde me tomo una siesta y luego pues voy otra vez a pescar algo, y si no, pues me voy con mis amigos, vivo una vida relajada. Y él le dice: bueno, usted no tiene ambición, no tiene sueños, usted debería ocupar más su tiempo, debería pescar 5 o 6 horas, debería buscarse otro trabajo. Y él decía: ¿para qué? Pues para que tenga más dinero, para que tenga más cosas. Y él decía: ¿y para qué? ¿Para qué más dinero? Pues para que vaya haciendo, después tenga una flota pesquera, después tenga, no sé, empresas, ¿verdad? Tenga más trabajadores. Y él decía: ¿y para qué? Pues para que cuando llegue a la edad de 75 años más o menos, usted se jubile y pueda venir a un lugar como este y pescar 2 horas, relajarse, estar con su familia, tomarse una siesta en la tarde, etcétera. Y él le dice: pues eso es lo que estoy haciendo ya de una vez. ¿Por qué esperar hasta los 75 años para disfrutar la vida? Escúcheme bien, iglesia. Estamos hablando de emprender. Y ayer tuve una experiencia de alguien que me dijo: sí, porque yo le di una palabra y le dije: tienes que llegar lo más alto. Yo siempre creo en eso. Tenemos que ser cabeza y no cola. Somos hijos de Dios y nos ha llamado a ser emprendedores para el reino de Dios, y tenemos que hacer todo lo que podamos hacer. Pero este hombre me dio una lección, porque me dijo: sí, pero no quiero perder mi casa, no quiero perder mi familia. No quiero en la vida ir perdiendo relaciones, no quiero en la vida ir perdiendo mi paz. Y a mí me llamó la atención la filosofía de este hombre, porque esto nos da equilibrio entre lo que estamos hablando de prosperar, de emprender, de ser emprendedores, de buscar, de plantar más negocios, de iniciar cosas en la vida, de estudiar más carreras. Yo no sé cuál sea tu sueño, pero tiene que haber un equilibrio, porque si no, todo sería vano, todo sería sin sentido. Y al final de cuentas, la Biblia nos va a llevar a una conclusión. Si nosotros obtenemos lo que creemos que es bueno, pero perdemos lo mejor, perdemos lo prioritario, todo lo que hemos hecho va a ser en vano, incluyendo nosotros que servimos aquí, salmistas, servidores, su servidor, todos los que servimos en la obra de Dios. Todo esto puede ser vano si esto nos lleva a perder lo prioritario. Y ahorita lo voy a comentar. Salmo 127 es un salmo que nos habla de emprendimiento. Y acuérdense que Dios es el creador del trabajo. Él, allí en el Edén, dice la Biblia que Él trabajó y luego nos puso al hombre en el huerto para que labrara el huerto, para que sembrara, para que trabajara. Dios no bendice la pereza, mis amados hermanos. Dios bendice el trabajo, y el trabajo bíblicamente debe ser diligente, debe ser esforzado, debe ser excelente, ¿verdad? Y debe ser, dice la Biblia, de buena gana. Cuando tú trabajas de esa manera, ¿cuáles son? Esforzado, ¿qué más? Diligente, ¿qué más? Excelente, ¿y qué más? Y de buena gana. Mira, haz eso en tu trabajo, Dios te va a bendecir. El Señor te va a promover. Hagas un negocio, hagas lo que hagas, lo haces de manera esforzada, que es dar un poquito más de lo que te piden. Trabajas 8 horas, trabaja 8 horas y media, llega 15 minutos antes, sal 15 minutos después. Esfuérzate, sé diligente, profesional en todo lo que hagas, pero además hazlo de buena gana. Esa es la obra que Dios bendice. Ahí está en la palabra, no tengo tiempo para ampliar, pero
Pero cuando nosotros, amados, llevamos algo que es bueno, lo llevamos a un exceso, y mira quién lo dice, entonces se convierte en algo malo. En mi caso fui un trabajador adicto al trabajo, y a veces con orgullo decía, y a veces sigo diciendo, es que yo no descanso, pero antes era más. Yo le decía a los compañeros de trabajo cuando me decían, oiga, ¿y no nos va a dar un día de descanso? Yo le decía, si quieres descansar, ve a descansar en paz. Porque allá en el panteón, allá puedes descansar en paz. Mientras estemos en esta vida hay que trabajar duro. Ese era mi pensamiento, llevado algo bueno a un exceso. Comer es bueno. ¿Cuántos creen que comer es bueno? Pero si lo llevas a comer demasiado, se convierte en gula, y la gula es pecado. La gula no es buena, ¿verdad? Todo en exceso, como dijeran en mi tierra, todo en exceso es mucho. Todo en exceso es malo, ¿verdad? Hay cosas que son buenas, pero llevadas al otro lado se convierte en algo que la Biblia llama idolatría. ¿Qué es idolatría? No es solamente adorar una imagen. Es increíble cómo la iglesia evangélica ha creado ídolos. Ha creado ídolos en los pastores, ha creado ídolos en la alabanza, ¿verdad? Tenemos artistas, no tenemos ministros de alabanza ahora, ¿verdad? Ahora tenemos artistas que nos piden ciertas condiciones para cantarle a Dios, etcétera. Y a veces hemos hecho de un instrumento, de un servicio, de un trabajo, de un novio, de una novia, de un esposo, de una actividad, de un negocio, hemos convertido eso en un ídolo para nuestra vida. Conocido personas que han escuchado la palabra de Dios, le creen a Dios, inician negocios y después el negocio suplanta a Dios. Y ahora ya no vengo a la iglesia, ya no tengo tiempo para la iglesia, estoy muy ocupado porque Dios me está bendiciendo bastante. Entonces el negocio llega a ocupar el primer lugar y esto se llama idolatría. No hay más, mis amados hermanos. Y caemos en algo que la Biblia llama vanidad. Por eso le he titulado a este sermón, vanidad o valor. Vas a acabar tu vida diciendo, ¿para qué construí todo esto? ¿Para qué hice todo este imperio? Perdí a Dios, me alejé de Dios, y al alejarte de Dios pierdes tu casa, pierdes tu familia, pierdes tus relaciones, y al final de cuentas te vas sin nada. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me llamó la atención, lo voy a leer más tarde, y dice Salomón, ¿de qué sirve todo esto si al final de cuentas va a quedar para mi sucesor? Yo lo tomé literal. Si yo me muero, que yo creo que yo voy a fallecer antes de Mabel, porque ella es longeva, y si yo me muero, ella se cuida más. ¿Para quién será todo lo que yo haga? Para el que se case con ella cuando yo me muera. Y eso no lo voy a permitir, ¿verdad? Hay que disfrutarlo ahora, ¿verdad? Estoy bromeando, pero esto es lo que dice Salomón. ¿De qué sirve? Todo queda para el yerno. Otros lo van a disfrutar. Tú gastaste tu vida y te enfermaste haciendo cosas. Nunca fuiste a Huatulco porque es que tengo mucho trabajo, pastor. Nunca pudiste ir y gastarte un dinerito, ¿verdad?, en un congreso. Es que, pastor, es que estamos muy ocupados. Escúcheme bien, amado. Dice la Biblia, y hay tres cosas que quiero meditar rápidamente con ustedes, porque este salmo, curiosamente, este salmo lo escribe Salomón. ¿Sabían eso? Este salmo que estamos leyendo, el Salmo 127, lo escribe Salomón. ¿Quién es Salomón? Uno de los hombres más sabios que existió en el mundo, pero es también uno de los hombres que teniendo tanta sabiduría no la usó en su vida propia. Al final de cuentas él escribe dos libros, el libro de Proverbios y el libro, además de este salmo, él escribe Eclesiastés, y Eclesiastés es su testimonio y utiliza más de 30 veces la palabra vanidad. Todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vacío, no sirve para nada. ¿Quién fue Salomón?
Salomón es un hombre que, considerado en el mundo, es un hombre de éxito, es un hombre constructor, es un hombre que hizo muchas cosas. Si lo vemos desde este mundo terrenal, podríamos decir fue exitoso. Pero Salomón tuvo otra área en su vida que no tuvo éxito. La Biblia nos dice que Salomón tuvo 700 esposas. Fue tan sabio, pero en este lado no. ¿No le daría pena a usted a un hombre que tiene 700 suegras? Pero no solamente eso, la Biblia dice que Salomón tuvo 300 amantes. La Biblia le llama concubinas, pero son amantes. No eran sus esposas. Ahora, amados, si a veces se critica o se juzga, ¿verdad?, a una persona por una relación extramarital, imagínese un hombre que tuvo 300 amantes. Tenía 700 esposas, una para cada día del año, y la iba a ver hasta en 2 años. Saúl, no te estés imaginando nada. Ay, si yo la veo todos los días, pastor. No es cierto, Sandra. Imagínese este hombre. O sea, había algo en él que no estaba feliz. Había algo en él que no lo llenaba. No lo llenaban 700 esposas. Así que tuvo que tener 300 amantes. No lo llenaba un amante, tuvo que tener 2, 3, 4, 5, 300. Él mismo lo dice, construyó un harem. Y sabe una cosa, nunca se casó con la mujer que él amaba, la tsunamita. Por esa tsunamita mató a su hermano. O sea, estoy describiendo a un hombre vacío, a un hombre que tuvo todo en la vida, tanta sabiduría de parte de Dios, pero falta de sabiduría para aplicarlo. Tal vez tuvo inteligencia, pero no aplicó esa inteligencia siendo sabio. Este hombre es el que escribe este verso. Y solamente el verso 1 y 2 nos da 3 cosas que nosotros debemos cuidar, amados, en el emprendimiento. Ahora que tú estás soñando, este mensaje es para mí. Este mensaje quisiera que lo escucharan mis hijos, porque yo quiero decirles a todos ellos, si el Señor, ¿me lo puedes poner en la versión NBI, por favor? Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Hay 3 cosas que nos habla en el verso 1 y 2 rápidamente. 3 cosas que tú debes pensar. Si esto no está en mi vida, todo va a ser vano. Número 1, si cuando construyo, si cuando estoy trabajando, mi trabajo es en vano. ¿Por qué? Porque estoy descuidando lo mejor o lo prioritario por algo que es bueno. En este caso, Salomón está hablando de construcción. Y él dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Escúchame bien, amado. Puedes estar edificando una empresa, puedes estar edificando un proyecto político, puedes estar edificando cualquier cosa, un matrimonio, cualquier cosa en tu vida. Pero si Dios no está en el medio de la ecuación, en vano trabajamos. Puedo estar edificando una iglesia un ministerio, Elías Betanzos, puedo estar edificando un ministerio bajo mi nombre, pero si Dios no está en la ecuación, en vano voy a trabajar, voy a acabar mal. Ahora, ¿de qué está hablando Salomón aquí? Salomón fue un gran constructor. Y Salomón construyó 2 cosas. Se lo voy a decir rápidamente y voy a ir a la Biblia un rato. Salomón construyó primero el templo de Salomón, el templo conocido como el templo de Salomón. Una obra maestra, una obra que le llevó a Salomón 7 años construirla. Así que se imaginará una construcción donde la Biblia dice, tengo datos por aquí que usted tal vez no lo ha encontrado porque a veces leemos la Biblia de una manera rápida. Él llega a un acuerdo con Hiram, el rey de Tiro, allá en la zona de Fenicia, y le dice, te voy a dar trigo, aceite y vino, a cambio yo quiero que tú me des lo mejor de la madera, cipreses,
el cedro del Líbano, imagínense, y mandó, fíjese bien, mandó Salomón a 30,000 hombres de Israel para que fueran a cortar la madera. Dice la Biblia que reclutó a 183,000 trabajadores junto con 80,000 canteros, 3,300 supervisores de la obra. En total empleó a 300,000 trabajadores para construir el templo. Yo estaba haciendo cálculos que el Tren Maya o Dos Bocas, no sé cuál de los dos, pero lo acabo de leer en el periódico, contrató a 100,000 trabajadores. Salomón contrató a 300,000, 2 veces más. Imagínense la obra monumental. La Biblia habla que los escalones para llegar al templo eran de diferentes tamaños, pensados, calculados matemáticamente. Era un tremendo constructor. Y él está construyendo la casa de Dios, pero además, lo segundo que él construye, además de otras cosas, ahorita les voy a decir cuáles, es su casa. Pero fíjese la diferencia. El templo de Dios le llevó, ¿cuántos años? 7. ¿Saben cuántos años le llevó construir su casa? 13. ¿Dónde estaba la prioridad de Salomón? En su casa, no en la casa de Dios. O sea, él dijo, bueno, mi papá le dejó casi 500,000 millones de pesos David, y le dijo para que construyas, etcétera. Y él dijo, voy a hacer lo mejor. Hizo una casa de Dios. Y acuérdense lo que dice la Biblia. La Biblia, en una ocasión allí en el Antiguo Testamento, Dios dice, ustedes tienen su dinero en saco roto porque piensan primero en su casa en lugar de pensar en la casa de Dios. Sus casas están artesonadas, están muy bonitas, y la casa de Dios está tirada, está destruida. Porque cuando decimos vamos a invertir en la casa de Dios, dicen no, yo prefiero invertir en mi casa primero. Y Dios dice, por eso no les alcanza. Ahí está en Ageo, léalo en su casa. Y Salomón estaba diciendo, bueno, ya construí el templo, ahora voy a construir mi casa, pero mi casa va a llevar el doble de tiempo. Si aquí ocupé 300,000 trabajadores, mi casa, ahora imagínense cómo era la casa de Salomón. Vamos a la Biblia para que tengamos un poquito de idea de Salomón. Eclesiastés capítulo 2, versos 4 al 11. Dice la Biblia, realicé grandes obras, me construí casas. O sea, no solamente construyó una, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines en donde planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que ahí crecían. Compré esclavos y esclavas, tuve criados, vacas y ovejas. Tuve mucho más que todos los que me precedieron, hablando de reyes en Jerusalén. Amontoné plata, oro y tesoros que fueron de reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras, disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio harem. Y lo está diciendo con orgullo, y lo está diciendo, miren todo lo que yo hice. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además la sabiduría permanecía conmigo. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé mi corazón de placer alguno. En otra versión dice, todo lo que mis ojos veían lo compraban. Tenía dinero para comprarlo. Yo fui a un lugar y vi todo, pero no compré nada. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Luego observé todas mis obras y el trabajo que había costado realizarlas. Vi que todo era, ¿qué? Vanidad, un correr tras el viento, y que no había provecho bajo el sol. Verso 17 del mismo capítulo 2. Aborrecí entonces la vida. Tenía todo y acaba diciendo, aborrecí la vida. Pues todo cuanto se hace bajo el sol me resultaba repugnante. Realmente todo es vanidad, es correr tras el viento. Aborrecí también todo el trabajo que hice bajo el sol, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo ¿a quién? Al que se case con tu esposa, a mi sucesor, o al yerno, o a la nuera. Y si no tienes, se lo queda el gobierno.
porque muchos murieron intestados y sus casas se lo quedaron otros. Otros lo están disfrutando y nunca pudiste disfrutar, nunca pudieron disfrutar de todo el trabajo que habían realizado. Nunca se tomaron un día de ir a comer a un buen restaurante. ¿Se acuerdan de aquel hombre amigo de mi padre? Mi papá siempre le gustaba el licuado de papaya. Y cada vez que iban a Ixtepec, venían de allá de Progreso. Cada vez que iban a Ixtepec, mi papá iba a un lugar y decía: quiero un licuado de papaya. Pero mi papá era muy pobre, no podía invitarle al hermano, pero el hermano tenía dinero, mucho dinero. Y entonces mi papá le decía: oiga, ¿usted no quiere un licuado de papaya? Y él decía: no me gusta. En realidad no quería gastar dinero. Cuando él está a punto de morir, llama a mi padre y le dice: pastor, consígame un licuado de papaya. Siempre he querido tomar un licuado de papaya. Y por no gastar unos pesos, se estaba muriendo con ese deseo en su corazón. Escuchen, mi iglesia, se vale soñar en grande, se vale llegar hasta donde Dios te lleve, pero nunca pierdas, porque en el trayecto que Salomón estaba construyendo, dejó a su familia, se cansó de su esposa y entonces decidió tener otra y otra y otra, y ya tener 700, ya no sabía, eso no sabe a nada, no sabía amar a una persona. Tuvo hijos, ni se menciona cuántos hijos, y de repente dijo: pues ya me cansé de 700 esposas, voy a tener amantes, pero no una, dos, tres, 300 amantes. Pero todo eso, al final de cuentas, él sentía un vacío en su corazón y él dice: todo es vanidad, aborrecí mi vida, me resultó repugnante, porque todo esto, ahora estoy anciano, escribiendo Eclesiastés, muy anciano. Él dice: ya no puedo ir a Turquía, ya no puedo ir a Huatulco, porque trabajé tanto que ahora estoy bien enfermo y ahora todo lo que trabajé lo tengo que usar para curarme. Ya no puedo pasear y ahora otros van a disfrutar de mi trabajo. Y no es malo que tus hijos disfruten de tu trabajo, no es malo que dejes herencia. Lo malo es que al final digas: ¿para qué sirvió todo esto? Los hijos se matan por la herencia de los padres. La familia se divide por la herencia de los padres. Esto lo he visto una y otra vez, cuando los hijos dejan de hablarse porque ya me tocó esto y te voy a mandar matar, y se divide la familia, amados, y perdemos nuestros hijos porque estamos abocados a conseguir cosas que son buenas. Pero cuando tú dejas a Dios en segundo lugar en tu vida, porque las mujeres, dice la Biblia, empezaron a alejar a Salomón del corazón de Dios. Y Salomón se aleja tanto de Dios que pierde lo principal por algo que era bueno. Pero no, si es bueno que tengas dinero, es bueno que tengas negocios, es bueno que tengas trabajo, pero nunca pierdas lo más importante, que es Dios construyendo tu casa. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos. Yo le digo a Dios todos los días: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Si tú no eres el que levantas esta iglesia, yo no quiero una iglesia formada a mi propio esfuerzo. Y ahí estoy: por favor, vengan a la iglesia, por favor, no se vayan, por favor, ayúdenme. No, Dios es el dueño de esta iglesia, Dios es el Señor de esta iglesia. Yo solo soy un administrador, Señor, y si tú me permites estar aquí, gloria a Dios, y si no, llévame a otro lugar. Yo quiero estar en la ola que tú bendices. Y si Dios me diera empresas y muchos negocios, yo apartaría el domingo como el día del Señor, cerraría mi empresa y confiaría en que el Dios que suple y que ha suplido, que Dios es poderoso. No hay problema, yo tengo que cerrar, tengo que dejar, porque para mí primero debe estar Dios por sobre todas las cosas. Pero si primero es tu placer, si tú dices: ay, bueno, Dios que se espere un domingo, Dios que se espere un día, en vano trabajas, porque eso te va a alejar de Dios. Cuidado con eso, mis amados, cuidado con eso. Así terminó este hombre. Verso 20: volví a sentirme descorazonado. Y voy un poco más rápido. Lo segundo,
cuando estás velando en vano. Dice el verso 2, en vano, el verso 1, perdón, verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano, ¿qué? Hacen guardia los vigilantes. Sé un poco de esto. Mire, Salomón construye la ciudad, pone murallas y pone puertas. Y en las puertas de Salomón, todavía hay algunos lugares que se llaman la puerta de Salomón en Jerusalén. Llegaban los enemigos, si ellos abrían la primera puerta, se encontraban con una segunda puerta. Y en medio de todo eso, entre una y otra puerta, había flecheros, había aceite hirviendo. Así que los enemigos, mientras querían abrir la segunda puerta, empezaban a recibir muchos ataques. Ahora, abrían la segunda puerta, había una tercera puerta. Abrían la tercera puerta, había una cuarta puerta. Había 4 puertas para entrar a la ciudad. Ha sido un banco donde te meten y ahí te quedas mientras se abre la otra puerta y tú te desesperas, tú quieres entrar ahí y no se puede. Así que si quieres robar algo en esos segundos, te agarran, ¿verdad? Bueno, Salomón tenía 4 puertas. ¿Quién va a entrar a esa ciudad? Estábamos construyendo una casa y dice mi esposa, hay que hacerla ¿cómo se llama? Contra terremotos. Vamos a ponerle un montón de piedras. No, pues gastamos todo el dinero ahí. Y luego dije, pero si se cae la casa, toda esa piedra se va a caer sobre nosotros. Escúcheme bien. Si Dios no te protege, en vano tienes guardaespaldas. Si Dios no vela, ¿qué pasó con la ciudad? Estaba súper protegida, súper amurallada, pero se empezó a alejar de Dios. Porque Dios dice, yo soy tu protección mientras yo esté de tu lado o tú estés de mi lado. Tú estás del lado de Dios. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor te protege, no tengas miedo de ninguna enfermedad, no tengas miedo de accidentes. Yo venía viajando por toda la sierra en horas de la madrugada, amados, y sí, hay un pensamiento, no será peligroso. Estaba la neblina en una parte que no se veía casi nada, empezaba a llover, había derrumbes en una parte del camino, y uno piensa, pero yo voy seguro, porque yo digo, Señor, tú sabes que estoy en tu camino, y si tú vas conmigo, nada me podrá hacer daño. Si Dios está con nosotros, Él es nuestra protección. La pregunta es, ¿estás tú con Él? ¿Estás tú con Él? Porque queremos la protección de Dios. Por eso Jabes dice, Señor, ensancha mi territorio, pero protégeme. Protégeme, porque cuanto más tengas, en más peligro estás. Y estamos viviendo tiempos peligrosos hoy en día. Asesinatos, crimen. Muchos ponen negocios y luego dicen, pastor, pero recibí una llamada, me están amenazando. No te preocupes, si Dios está contigo, no habrá amenaza que pueda hacerte daño. Oiga, pastor, pero el futuro va a venir otra pandemia. No te preocupes, si Dios está con nosotros, no habrá pandemia que nos pueda hacer daño. La prueba es, estamos aquí, Dios nos sostuvo en medio de la pandemia. Dios es bueno. Salomón está diciendo, mira, en vano guarda, puedes poner. Yo tengo jóvenes que ayudo, les ayudo económicamente, pero los pongo a trabajar por dignidad. Pero los ayudo económicamente y les digo, vigilen mi casa. Se duermen toda la noche. Yo salgo a las 3 de la mañana y todos bien dormiditos. Y digo, qué sabroso, ¿verdad? Están tan seguros. Me siento tan seguro con mis vigilantes. No, yo no estoy confiando en la vigilancia. Yo tengo un Dios que
que me protege. El ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende en el camino, nos defiende en el avión, va a defender tu negocio de los criminales. El Señor está contigo, pero si tú no estás con Dios y no le das el primer lugar de tu vida a Dios, en vano vas a contratar guardaespaldas, en vano vas a decir, pues voy a andar armado para defenderme, en vano te vas a meter al gimnasio, vas a aprender karate kid para decir, yo me voy a defender, mujer, voy a andar aquí aparatos para defenderme de algo. Es en vano, cualquier defensa es en vano. Pero si Dios está contigo, Él es todopoderoso para protegernos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si el Señor no cuida la ciudad, un día la ciudad entraron los babilonios, se llevaron todo, se llevaron a los príncipes, acabaron con Jerusalén, destruyeron sus murallas, porque saben que el pueblo se alejó de Dios, y al alejarse de Dios quedaron solos, y toda la protección que habían creado no sirvió de nada, porque cuando no tienes la presencia de Dios, no te sirve de nada cualquier protección. Y Salomón termina diciendo en este verso 2, en vano madrugan ustedes. Ay, creo que aquí me está hablando a mí. Y se acuestan tarde, perdón, Señor, me está hablando a mí, para comer un pan de fatigas. Yo he pecado con eso. Yo sí tengo que trabajar, tengo que echarle ganas, tenemos que hacer mucho. Y si es bueno trabajar, y si es bueno esforzarse, levántate temprano, ve, no es malo. Pero ponga a Dios en primer lugar en tu vida. Oiga, pastor, pero son 30 minutos del devocional, son 30 minutos que puedo hacer mucho dinero, vender 2 o 3 cosas. Escúchame bien, esos 30 minutos valen más que todas las horas que tú puedas tener. 30 minutos con Dios es el mayor poder, porque Dios es quien te da poder para hacer riquezas. Si no, todo será en vano. Todo levantarte, hablar, visitar y todo, si no tienes a Dios. Pastor, es que yo no puedo, yo no me da tiempo, me levanto y apenas me baño y me tengo que ir a trabajar. Escúchame bien, es en vano. Es más, aunque tengas ventas, aunque te vaya bien, todo lo que tú comas va a ser pan de fatigas. Porque escuche lo que dice el final, porque Dios concede el sueño a sus amados. Ahora déjeme decirle algo. Me lo puedes poner en otra versión. Fíjese lo que dice: es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Escúcheme, porque en otra versión dice: porque Dios, mientras duermes, Él provee para ti. Cuando tú descansas, y hablo de un descanso no de flojera, sino descansas en Dios. Tú dices: Señor, yo tengo este negocio, pero te voy a dar a ti el primer lugar en mi vida. El día del Señor es el día del Señor y es sagrado. Yo le prometí a Dios nunca faltar un domingo a la casa de Dios, nunca. Si no estoy aquí, estoy predicando en otro lado. Pero si yo estoy aquí, aún enfermo, amados, no sé a qué horas llegamos, pero llegamos 3 de la mañana. Todavía yo ya no dormí. Me puse a leer, a orar. Y estoy aquí cuando yo podía decir: Luz, predica por favor. Y lo hace bien. Saúl, predica por favor. O alguien que predique. Porque yo voy a tomarme un descanso. Yo le dije: Dios, mientras yo tenga vida, mientras yo pueda, yo voy a predicar. No voy a faltar a tu casa, porque yo quiero que Dios ocupe el primer lugar en mi vida. Escuchen, mi iglesia, no es lo mismo trabajar para el Señor. Amigos, hermanos que ministran la alabanza, servidores, pastores que están aquí, muchos trabajamos para el Señor, pero no trabajamos con el Señor.
¿Dónde está la diferencia? Muchos cantan para el Señor sin Dios en sus vidas. ¿Es posible esto? Sí. Allá en Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia de Éfeso: ustedes son muy activos, trabajan para el Señor, trabajan y hacen muchas cosas buenas, pero no aman a Dios como lo amaban al principio. Ahora lo están haciendo por simple actividad. Canto porque pues me toca cantar, pero cuando no me ponen a cantar y estoy ahí, pues no canto porque estoy enojado. Muchos se han ido de la iglesia porque no les damos oportunidad, porque son muchos. Pues ya no canto, ya no sirvo, ya no vengo a la iglesia porque yo vengo a servir. Estás trabajando para el Señor, no estás trabajando con el Señor. Pero cuando tú trabajas con el Señor y vas a tu negocio con el Señor, la cosa es diferente. Porque mientras tú descansas, Dios dice: yo voy a bendecir a mi hijo. Yo le estoy preparando una fila de clientes ahí para bendecir su negocio. No tienes que hacer publicidad. Yo le digo mucho a mis hijos: no se esfuercen. Bueno, esfuércense, hagan lo natural, pero no confíen en sus propias fuerzas, no confíen en su capacidad, confíen en Dios. Dios hace posible lo imposible. Dios bendecirá tu negocio, Dios bendecirá tu familia. Yo me esforcé tanto por mi hijo Elías, y cuando dejé todo en las manos de Dios, cuando sueltas, escúchame bien, estaba leyendo la historia de un hombre rico, millonario, que hacía cada vez más dinero, pero perdió su casa, perdió su familia. Estaba leyendo que ahora, en esta temporada de elecciones, un partido político le pide a una mujer: sepárate de tu marido, divórciate de tu marido para que te demos la posición, porque no nos conviene tu marido. Y ella lo hace, destruye su casa, destruye su familia por alcanzar una posición, por la ambición de tener algo. Escúchame bien, no, amado, si Dios te va a llevar a cualquier lugar, Él tiene el poder para hacerlo solo. Él llevó a David al palacio sin necesidad de que David hiciera nada. Él es poderoso para que mientras nosotros descansamos en Dios, Él levante nuestra empresa, Él levante nuestro negocio. Este hombre millonario perdió todo, y él dijo un día: Señor, vengo a presentar mi renuncia a ser gerente general del universo. Y él dice en su historia: Dios aceptó mi renuncia. Porque a veces nosotros tenemos una posición, somos gerentes generales del universo, y yo quiero responder a todo, solucionar todo, yo quiero esforzarme en todo. Hoy el Señor te pide tu renuncia. Yo vengo en el nombre de Jesús a pedirte tu renuncia como gerente general del universo. Él es el gerente general, Él es el dueño. Deja que Él haga, deja que Él sea. Tu renuncia, descansa en Dios. Dile: Señor, ahora voy a hacer tu voluntad en mi vida. Y si algo no funciona acá, como yo estoy contigo y tú estás en mí, yo sé que tú tienes un plan para mí, un futuro mejor. No me voy a angustiar, me voy a dejar de preocupar. Dejo de hacer malabares, dejo de inflar el kilo, dejo de subirle a las cosas, dejo de hacer algo para yo ganarme más. Yo sé que mientras yo descanso en ti, tú vas a suplir todo lo que me haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Hoy sueltas todo y le dices: Señor, todo lo que tú me has dado es tuyo, sigue siendo tuyo. Voy a disfrutar con mi familia, voy a sembrar para el reino de Dios, voy a pensar primero en tu casa antes que en mi casa, voy a decidir confiar en ti. Un día, mis amados, yo renuncié a ser gerente general del universo. Yo renuncié a querer ocupar los primeros lugares. De veras, siempre peleaba por los primeros lugares. El día que yo renuncié y me habían renunciado, me habían quitado de la dirección de Manos de Ayuda, me sentí herido en mi autoestima. Pero yo me fui a un monte y le dije: Dios, yo voy a estar donde tú quieres que yo esté. Me decidieron que yo rifara coches, así que me puse en el llano a vender boletos para la rifa de coches. Yo conseguía mi propio salario después de yo dirigir toda la empresa.
Y aunque estaba dolido, el día que yo le dije: Dios, ya no voy a luchar más en mis propias fuerzas. Quería que la iglesia creciera y que todo el mundo reconociera al pastor Elías, pero la iglesia no crecía. Quería ocupar puestos en nuestra organización, pero nunca me daban puestos. Me sentía humillado, pero en esa humillación renuncié a ser el director general de mi vida y le pedí a Jesús que Él fuera el director general de mi empresa. Entonces la iglesia empezó a crecer. Entonces me dieron posiciones que yo ya ahora ya no quería. Entonces Dios me levantó, porque dice la Biblia que el que se humilla será levantado. Ya deja de luchar en tus propias fuerzas. Ríndete al Señor esta mañana. Yo te invito a que presentes tu renuncia. ¿Puedes hacerlo? Ponte de pie y dile: Señor, renuncio a ser el gerente general del universo. No soy Dios, tú eres Dios. Renuncio a intentar cambiar a mis hijos y a mi esposa, o cambiar al esposo, porque he pasado toda mi vida intentando ser el director de mi familia. Ahora te invito a que tú seas el director de mi casa. He intentado que mi negocio prospere, he intentado que todo, Señor, pero tú eres el que da el poder para hacer riquezas que no traen tristeza. Renuncio a hacer todo y te pongo a ti en primer lugar en mi vida. Prométele a Dios que Él será el primer lugar, y todas las mañanas levántate dándole gracias a Dios, encomendando tu día a Dios, haciendo tu culto personal, diciéndole: Padre, los primeros minutos de mi vida van a ser para ti, porque yo quiero ir a trabajar tomado de tu mano. Yo quiero tu protección, yo quiero tu bendición. Por eso cada domingo hago que repitan estas palabras: Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi protección, tú eres mi bendición. Renuncien y dejen que Dios haga, porque Dios tiene un plan y un propósito mayor de lo que tú esperas. Él siempre supera nuestras expectativas. Y yo quiero orar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Así como un día yo renuncié a ser el director general de todo, a ser el semidios, a depender de mis fuerzas, y me humillé delante de ti, y tú levantaste este ministerio, y tú levantaste la iglesia, tú levantas todo lo que hacemos, porque vamos en tu nombre y en el poder de tu fuerza. Cada mañana, Señor, yo te digo: Padre, yo no puedo ir solo, yo no puedo caminar en mis propias fuerzas, yo no puedo cambiar la vida de la iglesia, yo no puedo, oh Dios, con las finanzas, yo no puedo, Señor, con todo lo que me aturde, y he estado batallando sin dormir porque me he preocupado y hay agotamiento y todo se vuelve vanidad, y quiero volar, quiero irme, porque he intentado luchar en mis propias fuerzas y no puedo. Te pido perdón por ello, Dios. Pero aquí está la familia, aquí los que están en casa, Señor, renunciando. Aquí están nuestras renuncias a ser los directores generales de nuestra vida. Y ahora te pedimos que tú ocupes el centro, para que ya no vivamos más nosotros, sino tú vivas en nosotros, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Queremos depender de ti, queremos dormir tranquilos, queremos, oh Dios, estar seguros, porque tú eres el piloto. Yo no soy copiloto, no dirijo nada. Señor, tú eres el único piloto, el único director. Eres nuestro Padre celestial, y en ti confiamos. En ti confiamos esta mañana, Padre. Recibe la renuncia de tu pueblo, y hoy te dejamos el control de toda nuestra vida en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.